Pues ahora sí, si les parece, arranquemos. Muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicar este espacio de su mañana para conversar un poco con nosotros sobre un tema que estamos convencidos que tiene mucha importancia y que cada vez va a ser más relevante para las instituciones públicas, que es cómo la información es la base para construir un gobierno realmente digital. Y quiero poner énfasis en ese realmente. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. La vez pasada había cambiado el evento por una cuestión de emergencia. Muchas gracias por su comprensión. Y bueno, antes de comenzar, quisiera compartirles brevemente la dinámica de esta sesión, en la que estaremos platicando aproximadamente unos 45 minutos. Vamos a recorrer los principales retos, las mejores prácticas que hemos observado en torno a la gestión de la información relacionada con la digitalización de los trámites. Y pues durante toda la sesión van a poder utilizar la cajita de preguntas y respuestas. Ahí pueden ponernos cualquier comentario, duda que les vaya surgiendo y al final de la sesión las vamos a tomar para responder la mayor cantidad posible. Entonces va a tener ese espacio. También a los que quieran revisar algún punto particular después, la grabación les va a llegar a su correo electrónico. En algunas ocasiones llega spam, entonces si le pueden echar un ojito, si es que ven que no ha llegado en el transcurso del día, estaría maravilloso. Y bueno, si les parece bien, arranquemos. Y pues bueno. Me presento ahora sí, mi nombre es Cecilia Galvez y soy la directora de comunicación y marketing de IC Technologies. Y el día de hoy me acompañan, y tengo el gusto de compartir este espacio tanto con Daniel Roldán, que es el manager account de Highland para el sector gobierno y educación, así como Fernando Vázquez, que es el director comercial de IC Technologies. Entonces, ellos nos van a guiar en torno a esta plática. Y bueno, antes de entrar en materia, solamente quisiera presentarnos brevísimamente en caso de que no hayamos coincidido de forma previa. Rápidamente, IC Technologies es una consultora especializada en simplificación y optimización digital. Somos partners certificados en Highland. De hecho, tenemos la victoria de los partners más innovadores a nivel mundial del 2024 y 2025 por nuestro expediente digital ciudadano. Tenemos más de 14 años de experiencia, clientes a lo largo de toda Latinoamérica y sobre todo nos hemos enfocado en acompañar a entidades gubernamentales en su proceso de digitalización, especializándonos sobre todo en su información y en sus procesos. Eh, Gestionamos de manera inteligente el contenido de gobierno, automatizamos procesos de negocio y generamos estrategias integrales para su modernización. De esa manera, pues se busca que los datos pasen a ser realmente información valiosa a lo largo de todo su ciclo de vida, que como pueden ver es desde que ingresa la información, cómo se utiliza, cómo se valida, cómo se unifica en una gestión de expediente, cómo se genera la información, se entrega y se explota. Porque creemos fielmente que la información es uno de los activos más importantes que cualquier institución tiene. Pero bueno, eso ya lo veremos a lo largo de la plática. Y nos acompaña exactamente nuestro partner Highland, que es una empresa transnacional con más de 30 años de experiencia en soluciones, sobre todo de contenido inteligente. Actualmente están presentes en más de 80 países, cuentan con más de 22,000 clientes activos y pues tiene su plataforma líder al fresco, que corresponde completamente con los lineamientos de Open, de estándares abiertos de gobierno que tenemos, y también tiene un robusto portafolio basado en IA. Pero particularmente en gobierno se tienen 2,300 entidades gubernamentales a lo largo de todo el mundo y realmente está enfocado a que se pueda tener proyectos tecnológicos que tengan confianza, escalabilidad y continuidad. Entonces, porque sabemos, ¿no? Las necesidades cambian, la regulación cambia y entonces necesitamos que hay una plataforma, hay una base que nos pueda dar soporte y que tenga esa fortaleza.
y de eso es que nos probemos con Highland. Y bueno, básicamente esta era la pequeñísima introducción. No quiero quitar más tiempo a lo que nos trae aquí, que es realmente cómo es que vamos a pasar a trámites genuinamente digitales y dónde está la base que tal vez nos esté impidiendo llegar hasta ese punto. Entonces, le doy la palabra a Daniel para que nos pueda eh, pues, guiar en este punto. Adelante, Dan. Muchas gracias, Ceci. Gracias a todos. Muy buen día. Gracias por su espacio. Bueno, todos ustedes como representantes de alguna entidad pública están conociendo lo que el gobierno ha identificado como una estrategia en la digitalización y automatización de estos trámites. De hecho, la presidenta Sheinbaum, cuando ingresó, uno de los mensajes claves que dio es precisamente esta iniciativa del gobierno de volver todos los procesos digitales, de poder revisar estos trámites y que pudieran optimizarse, que pudieran agilizarse. Este es una gráfica que representa esta estrategia de acuerdo a la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones, donde se comenta todo este lineamiento normativo de poder estandarizarlos, digitalizarlos y que al final estos trámites pues ya no sea nada más un proceso en papel, que podamos cambiar los procesos que todas las instituciones a las que representan de ese papel a un proceso completamente digital. Pero la buena noticia es que les comunicaron de qué tenían que hacer, pero no les dijeron cómo lo podrían lograr o cómo lo podrían lograr de una manera ágil, de una manera eficiente, con un impacto inmediato. Y es por eso que charlas como esta nos permiten darles este conocimiento de cómo podemos ayudarles, ya que si la simplificación y la interoperabilidad, la digitalización dependen de esta información, entonces la pregunta ya no es cuántos trámites tenemos en línea. La verdadera pregunta es qué tan preparada está nuestra información para impulsar un gobierno verdaderamente digital. Siguiente slide, Ceci, por favor. Y es precisamente por esta razón que hoy la simplificación administrativa y la digitalización de trámites ocupan un lugar prioritario en la agenda pública. La expectativa ciudadana es clara. Los ciudadanos esperan servicios más ágiles, accesibles, transparentes y simples. Esperan realizar todos sus trámites desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Esperan no tener que desplazarse innecesariamente. Esperan no tener que entregar la misma documentación varias veces. Y por supuesto, esperan recibir una respuesta en tiempos razonables. La conversación actual en torno al sector público gira alrededor de conceptos muy conocidos: gobierno digital, simplificación administrativa, digitalización de trámites, interoperabilidad, ventanilla única. Aunque parezcan iniciativas independientes, todas buscan alcanzar un mismo objetivo: mejorar la experiencia del ciudadano mientras incrementamos la eficiencia institucional. Y dentro de esta visión destacan tres principios fundamentales. Primero, la simplificación de trámites, que busca reducir requisitos, tiempos y complejidad para acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Segundo, la reutilización de información, bajo la premisa de que el ciudadano no debería proporcionar nuevamente información que el gobierno ya posee. Y esto es muy común en la vida real. Un ciudadano es muy frecuente que tenga que volver a proveernos de esta información, de esta documentación una y otra vez. Tercero, la interoperabilidad, para que la información pueda intercambiarse de manera segura y controlada entre instituciones y, por ende, entre sus procesos. Pero cuando observamos estos tres pilares, encontramos un elemento común: los tres dependen de que la información pueda encontrarse, reutilizarse, compartirse y gobernarse de manera adecuada. Porque si la información no está disponible cuando se necesita, ninguna estrategia de simplificación puede escalar. Si la información permanece aislada,
La interoperabilidad no genera ningún valor. Si los documentos continúan siendo difíciles de localizar, la experiencia ciudadana seguirá siendo muy compleja. Por eso creemos que el siguiente nivel de gobierno digital no consiste únicamente en digitalizar más trámites, consiste en lograr que la información acompañe al trámite durante todo el proceso completo, porque al final la información no es un requisito del trámite, la información es el activo estratégico que permite que el trámite exista, avance, se resuelva y, por supuesto, genere confianza en el ciudadano. Siguiente slide, Ceci, por favor. Cuando todo mundo hablamos de gobierno digital, solemos enfocarnos en portales, en algunas aplicaciones, en ventanillas únicas. Sin embargo, rara vez hablamos del insumo que hace posible que todo que esto funcione, que es la información. Porque detrás de cada trámite existe una enorme cantidad de documentos, datos, expedientes, validaciones y evidencias que deben de acompañar el proceso desde el inicio hasta su resolución. Y aquí aparece uno de los mayores retos en el sector público, ya que las instituciones generan y administran enormes volúmenes de información todos los días. El problema es que muchas veces esta información se encuentra dispersa entre sistemas, dependencias, repositorios documentales, expedientes físicos, algunas plataformas, que no necesariamente se comunican entre sí. Cuando esto sucede, la información deja de ser un habilitador y se convierte prácticamente en una barrera. Es común encontrar escenarios donde la información ya existe, pero no puede localizarse fácilmente. Los expedientes están distribuidos en distintas áreas. Los documentos se almacenan en diferentes sistemas. La evidencia requerida para una decisión debe de buscarse manualmente. El ciudadano termina proporcionando en cada trámite información que el gobierno ya posee. En otras palabras, el problema no es la falta de información. El problema es que la información está fragmentada y es difícil de acceder cuando realmente se necesita. Y cuando la información no fluye ágilmente, tampoco los trámites. Por eso, antes de hablar de digitalización, debemos de hablar de algo mucho más fundamental. ¿Cómo lograr que la información esté disponible, organizada, gobernada y preparada para acompañar cualquier proceso de principio a fin? Siguiente slide, Ceci, por favor. Ahora pongámonos en el rol, o como dijeran por aquí, en los zapatos de un ciudadano. ¿Qué sucede cuando un ciudadano inicia un trámite digital? La experiencia pues, podría parecer sencilla, ¿cierto? Ingresa a un portal, se autentica con algunas credenciales, llena un formulario con información, probablemente adjunta algunos documentos y presiona el botón de enviar. ¿Qué sucede desde la perspectiva del ciudadano? Él cumplió con este trámite o proceso digital, pero ¿esto es cierto? Porque ¿qué ocurre después? Justamente ahí es donde comienza la complejidad operativa. La documentación debe revisarse, clasificarse, validarse, capturarse, asociarse con otros documentos, probablemente integrarse a un expediente, compartirse entre las diferentes áreas de la institución y, por supuesto, utilizarse para tomar una decisión. Pero cuando estas actividades siguen dependiendo de procesos manuales, repetitivos, la digitalización termina solo en la superficie. La consecuencia es una fricción operativa que afecta directamente la eficiencia institucional. Esa fricción se manifiesta en todos los días en situaciones como captura duplicada de información, expedientes incompletos, búsquedas manuales, retrabajo, retrasos en la resolución de trámites, dependencia de correos electrónicos o de documentos aislados, la dificultad, por supuesto, para escalar en procesos. Entonces,
El problema no es que falle la ventanilla digital, no es que falle ese formulario que el ciudadano llenó. Lo que falla es la capacidad de la organización para aprovechar esa información durante todo el ciclo de vida de este trámite. Mientras esta información siga dependiendo de procesos manuales, repetitivos, el ciudadano seguirá percibiendo lentitud de la institución y la institución seguirá enfrentando costos operativos elevados. Por eso, la verdadera transformación digital no consiste en digitalizar únicamente la entrada del trámite, consiste en eliminar la fricción que existe después de recibirlo. El siguiente slide, Ceci, por favor. Adelante, Fer. Gracias, Daniel. Hola a todos, muy buenos días. Les agradezco muchísimo el espacio que nos brindan el día de hoy. Pues tal cual como comenta Daniel, es cierto, se genera fricción. Al último, todo lo que tenemos por detrás es algo que no vemos y es algo que donde la información no fluye. Entonces, ¿cómo logramos reducir esta fricción? El primer paso que nos va a poder llevar del documento hacia la información y de ahí hacia el trámite es justamente cómo lograr esa disminución, ¿no? Para esto, entonces debemos tener en mente pues la realidad que hoy día existe en las instituciones públicas pues en torno a esta situación. A ver, hasta ahora lo que hemos podido hablar es de la importancia de lo que es la información, pero existe un reto previo. En la mayoría de las instituciones públicas, la información no llega como datos listos para utilizarse. Llega en forma de documentos y que estos documentos sean digitales o digitalizados no implica que estén listos para explotarse. Existen solicitudes, existen actas, existen identificaciones, comprobantes, oficios, formatos, resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque hay muchos de ellos que hoy día ya son digitales, esto no significa que el sistema pues comprenda sus contenidos. Un PDF sigue siendo un documento. Una imagen escaneada sigue siendo una imagen escaneada. Un expediente digitalizado sigue siendo pues un conjunto de archivos, si es que no existe una manera en que podamos interpretar su contenido. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el reto de esto, ¿no? En la información que no está estructurada. Aquí les dejo unos datos que me parecen bastante interesantes desde la primera vez que los escuché, es que aproximadamente el 80% de la información de una organización es información no estructurada. Y si esto lo llevamos a sector gobierno, suele elevarse hasta un 90%. Gran parte de la operación gira en torno a la información y por lo tanto esto se vuelve pues mucho más evidente. Por ello, entonces, el digitar los documentos no equivale únicamente a digitalizar la información. Mientras el contenido permanezca encerrado dentro de estos archivos, pues no puede alimentar a los procesos y al seguimiento que tenemos, ni en automatizaciones, ni en decisiones. Cuando hablamos de información que no está estructurada, pues lo primerito que se nos viene a la cabeza es únicamente los documentos. Pero no solamente es eso, el reto es mucho más amplio. La información proviene de múltiples canales. Hablamos de formularios, como decía Daniel, de correos electrónicos, tenemos sistemas ya internos, información a partir de la digitalización de documentos, repositorios previos, aplicaciones, y todas y cada una de estas fuentes incorpora pues distintos tipos de formatos, distintos niveles de calidad, distintos contextos. El problema entonces no es únicamente recibir esta información. De hecho, tenemos mucha información si la ven, sino más bien en este punto aún no tenemos información o no tenemos la suficiente información utilizable. Entonces el verdadero reto es operar con ella sin haberla preparado primero. Es ahí, entonces, donde comienzan a aparecer pues, los principales obstáculos que limitan a la pues, digitalización de trámites, que es lo que buscamos. Y por mencionar algunos, que la información no puede interpretarse de forma automática. Está ahí, pero no la podemos utilizar, simplemente vive ahí. Documentos que no viven relacionados entre sí.
Existen documentos a lo largo de las distintas etapas, en distintos procesos, de distintas áreas probablemente, pero viven de forma aislada. A partir de justamente de estas distintas fuentes, pues tenemos datos duplicados, tenemos documentos con versiones distintas. La información está dispersa entre múltiples sistemas, generando estos hilos. Y encima de todo esto, pues tenemos seguramente ausencia de reglas claras de gobierno sobre todo este contenido. Cuando todos estos problemas llegan a la operación, pues las consecuencias son evidentes, son inevitables. Los procesos dependen cada vez más de una intervención humana al tener que estar curando esa información cada ocasión que llegue. Y los expedientes deben de integrarse pues de manera manual, porque justamente no existe una forma de poder lograrlo de manera automática. Esto nos lleva a que los tiempos de respuesta pues evidentemente incrementen. La información deja de fluir entre las áreas y conforme crece la demanda de los trámites, pues también crece la carga operativa. Y esto es un tema importante porque cuando estamos pensando en digitalizar es poder ofrecerle un servicio mucho más ágil, más amplio, y eso pues implica una recepción mucho mayor de solicitudes y trámites ante los ciudadanos. En otras palabras, el problema no es la cantidad de información, es que la información aún no está preparada para poder operarla de manera digital. Y justamente pues estamos aquí hoy día para poder ver cómo poder habilitarla para que pues esta sea la base de un gobierno realmente digital. Y no solamente veamos la punta del iceberg, como nos platicaba Daniel, sino todo lo que está por debajo, cómo lograr y cómo llegar a aprovechar esa información. Entonces, bueno, primer paso para poder avanzar hacia ese objetivo. Antes que nada, preparar la información. ¿Esto qué implica? Esto implica que seamos capaces de poder recibir información desde distintos canales, que seamos capaces de poder identificar de manera automática el tipo de documento que estamos recibiendo, el poder extraer de esos documentos previamente identificados los datos que sean relevantes para poder avanzar, tomar decisiones, asociarlo, darle contexto, tener la capacidad de poder validar el contenido, no solamente recibir y asumir que es correcto, sino tener acciones de validación previa para poder avanzar en el proceso, tener la posibilidad de poder clasificarlo de forma correcta desde su entrada y pues bueno, convertir documentos realmente en información disponible para el proceso. Esa es la clave, tener información disponible para avanzar en el proceso. Esto es pues, realmente muy importante porque solo cuando la información está preparada puede comenzar a generar valor para su institución. El punto no es almacenar documentos, sino que es comprenderlos, porque un documento que el sistema no entiende sigue siendo únicamente un archivo, lo que les platicaba hace unos minutitos. Y esto no puede impulsar un trámite digital. Entonces, toda la carga operativa y la complejidad siempre regresa y cae nuevamente en el funcionario. Entonces, para poder habilitar trámites digitales y que sean realmente escalables, la información debe de poder gestionarse desde su origen y acompañar a lo largo de todo el ciclo del trámite. Y esta primera parte de poder darle la preparación de la información es posible a través de pues, el procesamiento inteligente de la documentación o captura inteligente de documentos o IDP por sus siglas en inglés como regularmente lo conocemos. La información llega desde ciudadanos y desde otras entidades en múltiples formatos y en múltiples canales, como lo habíamos dicho. Y como les decía, el primer paso es entonces poder procesarla, poder extraer sus datos, el poder clasificarlo para poderlo convertir estos documentos en información realmente utilizable y pues los datos críticos no solamente queden listos para poder entregarse, sino que antes de esto podamos pasarlo por filtros de validación, reglas internas. Ejemplo, corroborar que todos los documentos entregados tengan exactamente el mismo nombre, estén asociados a la misma instancia, si es que estamos hablando de ciudadanos, y que con base en esto garanticemos que la información que estamos recibiendo corresponde a esa instancia. Hacer validaciones adicionales a partir de la extracción de información de uno de los documentos, por ejemplo, desde nuestra INE,
el poder hacer las validaciones hacia las instituciones que garanticen que ese documento es válido, es vigente, que está definido, por ejemplo, en la lista nominal, y que, pues bueno, con base en ello podamos poder garantizar. Todas estas validaciones previas se pueden realizar justamente, ¿no? El segundo paso en este camino para poder disminuir esta fricción que platicábamos es elegir el modelo con el cual vamos a estar trabajando en el manejo de toda la parte de contenido. Aquí las organizaciones se enfrentan una pues, decisión clave. ¿Cómo vamos a estructurar la información sin romper lo que ya tenemos? No rompamos lo que ya tenemos y tengamos la capacidad de implementar algo adicional. Es cómo estructurarlo entonces sin afectar a su operación actual. Está lo digital, lo que va llegando cada día y el histórico, que es lo que ya tenemos previamente. Entonces, no existe realmente un modelo correcto per se, pero sí existen dos enfoques principales para poder elegir cómo organizar toda esta información. El primer punto o la primera opción es la centralización de toda la documentación. Y la centralización lo que busca es poder hacer la concentración de la información en un único repositorio o una plataforma. Y pues bueno, las principales ventajas es pues la parte de consistencia de toda la información, una única fuente de verdad, definiciones homogéneas de la documentación, el control total de lo que está sucediendo. Y esto pues bueno, nos facilita definitivamente temas de cumplimiento, temas de autoría, temas de estandarización de los datos. Sin embargo, pues como todo, tiene sus pros y tiene sus contras y también implica algunos retos importantes. Si pensamos en un tema de centralización y de antemano entendemos que existe información histórica a través de otros sistemas legados, incluso digital, pues bueno, existe el reto de las migraciones. Las migraciones pueden llegar a ser complejas. El tamaño de la información, la cantidad de datos, la cantidad de documentos, pues bueno, eso nos puede complejizar muchísimo el poder buscar una migración completa hacia una sola solución y centralizarla, ¿no? Y pues bueno, esto pues, nos lleva desde un punto de vista de complejidad, pero también desde un punto de vista de tiempos largos de implementación, cosa que en la mayor parte de las ocasiones, si no es que básicamente en todas, es un punto muy, muy relevante que se debe de siempre tomar en consideración, el tiempo en el cual salimos hacia una implementación. Pero pues bueno, esto nuevamente lo que nos permite es esta consistencia, control y estandarización de la información. Entonces, este es el primer punto de la vista desde el modelo. Y en la segunda vista que podemos tener del modelo es desde el punto de vista de una federación. A diferencia de la parte de centralización, en la federación se propone un enfoque donde podamos gobernar los documentos, gobernar los datos sin necesidad de moverlo todo. En lugar de centralizar, entonces esto lo que nos permite es mantener los sistemas existentes, donde está la información hoy día, ahí seguirá viviendo, pero ahora tenemos control de esa información de forma centralizada, tener el respeto en la propiedad de los datos por cada una de esas áreas, en cada uno de sus sistemas, pero todo esto bajo un marco común de gobierno. Justamente ese es un punto relevantísimo, el marco común de gobierno de toda esta información para poder acceder de forma homogénea. Esto que nos permite, pues bueno, tener mayor flexibilidad con base en lo que se tiene previamente, una menor disrupción. No hacemos un movimiento, migración de todos los documentos, sino más bien vamos y encontramos la información en donde vive. Y pues bueno, esto nos permite tener una implementación mucho más ágil. Implica retos, de igual manera. Implica retos como el tener una coordinación muy estricta, estándares claros de cómo se va a manejar esa documentación y pues bueno, definitivamente una disciplina organizacional. Esto lo que busca es pues conectar sin realmente centralizar, estableciendo justamente lo que les comentaba, un marco común, el hacer una orquestación sin importar dónde vivan los datos ni hacia dónde van. Y pues bueno, esto es ideal para organizaciones que son complejas y que buscan conservar bases tecnológicas actuales. Y no solamente por el hecho de que lo buscan conservar, sino más bien porque el reto de mover esos documentos es bastante, bastante amplio, ¿no? Ahora, el tercer punto
que respecto a los tres que mencionábamos, bueno, los puntos que mencionábamos para poder hacer la disminución de la fricción, se refiere a la condensación de todo hacia un expediente. Entonces, a través de esto lo que buscamos es generar, vamos a decirlo así, un data lake bien construido, que no simplemente es un repositorio, que regularmente así es como lo vemos cuando decimos vamos a concentrar los documentos o vamos a generar un expediente, se piensa en un repositorio y llevemos todo hacia el repositorio donde se concentra la información. Esto más bien es el punto donde la organización empieza ya realmente a transformar los datos que viven de manera dispersa hacia un conocimiento realmente utilizable, explotable, que es parte de lo que mencionábamos al inicio. Cuando ya la información se integra, se estructura y se contextualiza, deja de ser esto un activo pasivo. Y esto ya lo llevamos hacia lo que es un activo realmente operativo. Este activo operativo puede ser consumido por todo el ecosistema, ya sean sistemas, ya sean procesos, ya sean personas, a lo largo de todo nuestro ciclo que hemos dibujado, ¿no? Y este data lake lo llamamos como el expediente inteligente. Entonces, sobre expedientes digitales e información centralizada. A ver, ¿cuál es el objetivo del expediente? Es establecer una base común de verdad, que sea gobernada, que sea trazable, sobre la cual toda la organización pueda estar operando. La gestión integral de un data lake, de toda la información de la entidad pública, que esté realmente organizada a partir de las relaciones que entabla a lo largo de sus procesos. Una vez organizada, la documentación debe de entonces integrarse, resguardarse en expedientes digitales que permitan realizar consultas, continuidad y reutilización. Todo esto en pues, una plataforma que sea fácil de consultar, que consolide tanto para sistemas, personas, procesos, pues la información que vamos a utilizar. El modelo de gestión y la explotación previa de la información entonces se convierte en la pieza angular de la información y su uso como habilitador del gobierno digital. Ahora, en torno a lo que se refiere a gobernanza y control. Esta gestión de información no solamente es almacenar más datos, ¿no? Sin la gobernanza, todo esto es solamente acumulación de información y no se trata solamente de centralizar por centralizar. No es migrar todo, es más bien cómo construir contexto y conocimiento institucional. Y podemos verlo, entenderlo a tres niveles: dato, información y contexto, donde un dato es un registro aislado, la información son datos organizados y ya el contexto que son pues, las reglas, las relaciones y el significado y la decisión que se tomará en torno a todos estos, a esta información. Los trámites y funcionarios no solamente necesitan más datos, sino también necesitan contexto para poder operar. Y un entorno donde la información no solamente informa, sino que obedece a la lógica del gobierno, prepara la información y preparar la información, pues bueno, implica mucho más que almacenarla o centralizarla, implica convertirla en un activo operativo, es decir, en algo que pueda ser tanto entendido, utilizado, auditado, escalado, ¿no? Y para lograrlo, pues no basta solamente con integrar los datos, se requiere construir una estructura que nos permita que la información represente al negocio, ¿no? Esto implica entonces tres dimensiones que son clave: estructura, gobernanza y contexto. Desde el punto de vista de estructura, pues la información debe tener una organización clara, debe tener modelos de datos consistentes, relaciones explícitas, una clasificación adecuada, metadatos que permitan entenderla. Sin una estructura no tenemos interpretabilidad. El segundo punto, que es gobernanza, nos permite llevarlo a una información que debe de ser pues controlada. ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Qué versión es la válida? ¿Cómo modificamos esa información? ¿Bajo qué reglas se utiliza? Esto es muy importante porque sin gobernanza no hay trazabilidad, no hay auditabilidad, no hay confianza, ¿no? Y sin confianza, pues los trámites simplemente no pueden ser ágiles, no pueden ser certeros. Y por último de estos tres puntos, pues contexto.
la información debe estar siempre, siempre alineada al negocio, ese contexto, donde se puedan establecer estas reglas operativas, definir los procesos, las excepciones, criterios históricos, etcétera. Entonces, en estas definición de particularidades, no existe una sola forma de construir esta base, sino tiene que ser un proceso complejo, ni tiene que ser, perdón, un proceso complejo. Se requiere elegir más bien el modelo adecuado que de acuerdo a su infraestructura se siga, ¿no? Entonces aquí, en el expediente único digital es donde pues integramos todo el conocimiento organizacional. El preparar la información entonces no es un ejercicio meramente técnico, es un ejercicio de traducción del gobierno hacia el expediente. Por eso es que esta organización va mucho más allá que poner documentos en carpetas. La información debe mantenerse entonces protegida, administrada, bajo criterios de acceso, controlado, con trazabilidad, seguridad, resguardo, etcétera. Que todo vaya conforme a las necesidades, tanto regulatorias y operativas. Es poder saber qué se tiene, qué falta, si hay información por vencerse, si hay datos sensibles que requieren corroborarse. Todo esto en un mismo punto, sin necesidad de que el funcionario pues deba de ejecutar su criterio cada ocasión, sino más bien a partir de reglas previamente establecidas, ¿no? Y pues bueno, entonces el expediente único digital, el expediente inteligente, lo que nos ayuda justo es a poder conjuntar todo esto a través de experiencias multicanal estandarizadas, poder responder a reclamaciones, aclaraciones sin un desgaste, establecer operación centrada en la experiencia del ciudadano y el funcionario, ayudar con cumplimiento operativo, eficiencia operativa, reducciones de gastos operativos, control de acceso habitable, etcétera, etcétera. Es un único punto de gestión de la información que la trae donde quiera que esté, aunque sea no estructurada, la prepara y gestiona de punta a punta. Y por último punto, orquestar la información para poder llevar esta reducción de fricción que platicábamos. Una vez que la información ha sido capturada, ha sido comprendida, organizada, gobernada, el siguiente paso es ahora sí, ponerla en movimiento. Ya preparamos nuestra información. Ahora ya estamos listas y listos para poder llevarlo a movimiento de esta información a través de los procesos. En este momento, entonces, ya la información deja de ser un activo solamente almacenado y ahora sí se convierte en el insumo que nos ayuda a alimentar procesos, nos ayuda a alimentar sistemas, nos ayuda a que las personas puedan consumirla en tiempo real. Aquí es donde la automatización, la interoperabilidad y la toma de decisiones cobran un verdadero sentido, permitiendo que ahora sí el trámite digital no sea únicamente una ventanilla electrónica, la punta del iceberg que platicaba Daniel, sino más bien sea ya un proceso integral que fluye de principio a fin, toda la parte de abajo, por debajo del agua que no veíamos, ¿no? Y es ahí donde podemos comenzar con un gobierno realmente digital, que fluya de forma eficiente, que fluya de manera ágil, donde pues no se trata solo de dónde está la información, sino más bien de cómo fluye a lo largo de la operación y se ejecuta como acción de la misma. Es aquí donde podemos realmente empezar a orquestarlo. Y pues bueno, todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Nos prepara y nos lleva hacia el futuro de la IA. Es aquí donde realmente aparece pues una nueva oportunidad. Una vez que toda la información ya está estructurada, ya la tenemos contextualizada, ya la tenemos disponible, pues la conversación deja de ser únicamente sobre ayudarle al funcionario a digitalizar trámites, sino ahora ya estamos preparados para poder hablar de una implementación de IA, que sabemos que, pues bueno, la IA es el tema en boga y es hacia donde todos vamos ahora. Hoy la inteligencia artificial puede, pues, interpretar documentos, puede enriquecer expedientes, puede detectar anomalías, asistir a servidores públicos a través de los agentes, responder consultas ciudadanas e incluso nos puede ayudar a coordinar tareas entre distintos procesos a través de los agentes también. La diferencia es que ahora ya existe una base sólida sobre la cual trabajar. Toda esta preparación de información que platicamos es esta
preparación y base sólida con la cual la IA puede trabajar. La IA tiene una base de conocimiento institucional particular, no genérica. Va y puede buscar realmente ahora sí información que con una base sólida previamente preparada ya tiene todo ese contexto y no tiene un genérico, que regularmente es como se inicia trabajando. Esto le permite entonces comprender y enfocarse en la generación de conocimiento acotado, el poder acelerar decisiones y a partir de aquí pues mejorar la experiencia, tanto del ciudadano, pero también del servidor público, obteniendo información ágil y certera al momento, ¿no? Entonces, en otras palabras, esta buena gestión de información no solamente va a habilitar al trámite digital, sino también lo que les va a ayudar es a preparar a su institución a aprovechar todo el potencial que nos ofrece o que nos está ofreciendo las soluciones de inteligencia artificial. Esto es, la preparación de información es un prerequisito para que realmente las iniciativas de IA puedan ser efectivas, las iniciativas puedan realmente implementarse de forma escalable y confiable. Seguramente habrán escuchado a lo largo de estos últimos meses y probablemente ya el último año, un poco más, los intentos y pues las ejecuciones fallidas en torno a las soluciones de IA y justamente van alineadas muchísimo con esto, con información no preparada, donde si bien la IA puede interpretar y obtener información de donde se la presentemos, si le presentamos información dispersa, no consistente, sin un contexto, pues definitivamente no tiene de dónde poder otorgarles información completa. Si la tiene segmentada y acotada, no les va a poder entregar información completa y realmente confiable. Y justo toda esta preparación nos ayuda. Entonces, sobre esa base, la inteligencia artificial deja de ser pues solamente una promesa tecnológica y ya esto nos lleva a poder convertirse en realmente una capacidad real que ayude a las instituciones a poder, pues bueno, tomar mejores decisiones, ofrecer mejores servicios y pues bueno, con base en esto construir el siguiente nivel del gobierno digital. Eh, y pues bueno, todo esto último, ¿cómo lo logramos? Lo logramos a partir del portafolio de soluciones que IC Technologies y Highland tenemos en nuestro haber. Justo lo que platicábamos, ¿no? A través de esta preparación de información, donde toda esta base de información, que es la preparación justamente de todo el expediente, es nuestra base justamente que definimos en este punto, ¿no? Donde toda esta sección que corresponde a los repositorios, las bases o fuentes de información, es lo que tenemos que previamente preparar, ya sea centralizándolo o a través de la federación de los datos, dependiendo del modelo que queramos escoger. Debemos de empezar a establecer justo entonces la gobernanza para poder definir pues, tanto el cumplimiento, la seguridad a lo largo del ciclo de vida del contenido, para que con base en ello podamos establecer una base fiable para poder utilizar la inteligencia artificial. Es decir, establecer la gobernabilidad, seguridad de toda esta documentación e información. Podemos entonces de aquí empezar a generar contexto de la información para poder unir procesos, contenido, personas, aplicaciones a lo largo de todo nuestro proceso. Y con base en ello, entonces, ahora sí, poder empezar a activar y utilizar soluciones basadas en IA que nos permitan establecer captura inteligente de documentos para poder obtener contexto de los datos, el poder establecer ese contexto de documentos o contenido adicional, por ejemplo, imágenes que viven dentro de nuestros expedientes, imágenes que pueden ser tanto de algún documento como imágenes tal cual de fotografías o algo del cual necesitemos obtener información y contexto. Con base en esta ya definición y preparación previa de información, tener ahora sí la capacidad de poder generar información de cada uno de los documentos sobre su contenido, hacer un descubrimiento de ese contenido para poder aprovecharlo. Y todo esto lo que nos va a ayudar justamente es a poder
llevar a un tema de automatización, pero no solamente automatización a lo largo del camino, sino más bien automatizar esta toma también de decisiones a partir de las reglas de negocio definidas con base en la información obtenida a lo largo de cada uno del contenido del cual ya obtuvimos información previa. Entonces, es preparar justamente a partir de ese tipo de soluciones el llevarlo hacia la capacidad de poder utilizar la inteligencia artificial para este tipo de soluciones. Entonces, un gobierno realmente digital no es únicamente aquel que publica trámites en línea, ¿no? La punta del iceberg, sino más bien es el que nos ayuda a convertir la información organizada en servicios ágiles, en servicios confiables, en servicios centrados en el ciudadano. Si se quiere hacer de forma genuina, de forma escalable, teniendo una base que permita una optimización y digitalización de trámites, no solo de ciudadanos, sino de toda la operación del gobierno, y que nos permita entonces llegar a una madurez que nos permita utilizar la IA. La información entonces tiene que sí o sí ser la base para poder construir esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué con IC Technologies y Highland en conjunto? Porque, pues bueno, nosotros tenemos amplia experiencia implementando soluciones, ayudando a las instituciones a lo largo de su camino de madurez digital, identificando justamente en qué etapa de madurez digital se encuentran y con base en ello, el poder preparar en primera instancia información, documentación, llevarlos a un tema de automatización y establecer las bases para alcanzar objetivos a través de soluciones basadas en IA. Nuestra experiencia, que seamos partners certificados de un fabricante que desarrolla ese tipo de soluciones y que su visión desde el inicio ha sido el poder ayudar a instituciones y empresas a poder gestionar toda esta información desde hace más de 30 años, pues bueno, nos posiciona justamente para poder apoyarles a ustedes en poder resolver objetivos en torno a este tipo de información. Y pues bueno, esto como genera impacto en mi institución, pues nos ayuda justamente a mitigar riesgos, establecer justo posibilidades de expansión de los procesos y expansión de trámites, en escalabilidad me refiero, el llevar estos pasivos almacenados que platicábamos como información hacia activos operativos que nos permitan aprovechar y explotarla. La inteligencia deja de depender únicamente de individuos y ahora depende más bien del contexto de la información que tenemos disponible para todos y cada uno de los funcionarios que tengan acceso a tal. Tenemos ahora sí información organizada para poder llevar los temas de inteligencia, una operación centrada en la experiencia de los ciudadanos. Y pues bueno, todo esto nos ayuda para cumplimientos normativos, llevarlos en temas de eficiencia operativa y establecer esta importantísima garantía de pertenencia de la información. Entonces, esto es cómo podemos ayudarles y esto es lo que les puede generar a ustedes múltiples beneficios. Gracias. Adelante, Ceci. Perfecto, Fer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por la exposición. Y si les parece bien, todavía nos quedan unos minutos en donde podemos responder preguntas. Entonces, acuérdense, ahí está la cajita en la que pueden ustedes poner sus preguntas, pero ya tenemos algunas, entonces arranquemos. Angélica nos dice, qué muy interesante espacio, gracias a ti. Se plantea unificar información a partir de un esquema como Data Lake, pero ¿cómo hacer para unificar fuentes de datos que ya tienen Data Lakes? Cada área en una misma entidad quiere tener su propio Data Lake con su información única, y aunque el gobierno de datos se plantea de manera federada, terminan de nuevo con silos de información y tecnologías replicadas que terminan generando mayor costo para las entidades y pues no se llega a datos de calidad ni confiables. Entonces, ¿cómo hacerle para realmente unificar y que no haya esos silos? Ok. ¿La tomas, Dani, o la tomo yo? Pues échense. Bueno, Adelante, Fer, ya abriste adelante. tu micrófono y ya. Adelante. Muy bien. Ok. Es cierto, finalmente a lo largo de las distintas áreas en las distintas instituciones, el uso de las distintas aplicaciones y sistemas va generando cada uno sus propias fuentes de información, vamos a llamarlos así, que lo podemos traducir de alguna manera en sus data lakes. Lo que se busca
es justamente establecer un único punto. Estos data lakes van a ofrecer información en torno a su proceso, hacia su área, pero cuando volteamos y queremos tener una vista completa de lo que está sucediendo, se vuelve un reto tremendo. Es un reto tremendo porque solamente tenemos un cachito de vista de la información. Es como ponerle al caballo eh, no recuerdo cómo se llaman las cosas estas que les ponen, donde únicamente hacia donde están volteando es lo que alcanzan a ver. El poder abrir la capacidad de poder acceder hacia todas y cada uno de esos datos nos permite tomar decisiones realmente informadas y completas. El reto es justamente eso, el llevar todo eso, establecer a través de esta federación la capacidad de poder gestionar y acceder a esa información que existen en esas distintas fuentes de información para que no es mover los datos, sino más bien es tener acceso para poder accederlos. Y con base en ese acceso a esa información, ahora sí, tomar decisiones totalmente informadas y con una vista 360 de lo que está pasando. ¿Quieres complementar alguna cuestión, Dan? ¿O listo? No, adelante, adelante, creo que la respondió bastante Fer. Buenísimo. A ver, nos dice Joaquín, ¿en dónde han visto impacto directo para el ciudadano en esta organización de la información? ¿Y en qué nivel de gobierno han trabajado? Respondo una parte y te dejo a la siguiente. Sí, claro, claro. Trabajamos tanto a nivel federal, estatal y municipal. El impacto que hemos visto hacia el ciudadano es tremendo. La conformación, por ejemplo, de un expediente único ciudadano, la manera en que apoya e impacta directamente es que el ciudadano no tiene que regresar N veces con el mismo documento para poder avanzar en sus trámites. Eso es un dolor de cabeza para todos como ciudadanos el tener que hacerlo, ¿no? El tener que entregarle al mismo municipio, a la misma institución, el documento que ellos mismos generaron. Me te otorgan una licencia para operar un negocio y para poder realizar alguna acción adicional tienes que presentarles el mismo documento que ellos mismos te emitieron, ¿no? Eso realmente genera pues cierto descontento dentro de los ciudadanos y en muchas ocasiones, si por alguna razón no lo tienes a la mano o si por alguna razón no asumías que debería tenerlo, pues te hace dar vueltas, ¿no? Este tipo de impactos, esta agilidad desde el punto de vista del ciudadano es parte de lo que se puede hacer. Pero otro impacto que también no es tan evidente hacia vista del ciudadano, pero que al final sí lo impacta es todo lo que internamente nosotros permitimos a partir de ese tipo de soluciones agilizar las acciones, los movimientos, las actividades, los procesos, el control de información a través de la digitalización de los procesos. Esto ayuda a que aceleren las cosas, ¿no? Aceleren, sean mucho más sencillas para el funcionario, sea mucho más simple cumplir con sus obligaciones y que al final del camino, para el ciudadano se traduce en trámites más rápidos. En lugar de tardarme 10, 15 días en poder recibir algún resultado, pues sucede probablemente incluso en días o en horas, ¿no? Siempre dependemos de toda la parte legislativa y normativa para poder cumplir ciertos tiempos. Esos impactos son parte de lo que nos permite la implementación de este tipo de soluciones y previo a esta preparación de información que agiliza el acceso a la utilización de ese tipo de soluciones. Sí, y complementando, Fer, lo que dices, ahorita hemos hablado hacia el ciudadano, pero hay instituciones que no solo generan actividad hacia el ciudadano, nosotros como Highland, junto con IC, gestionamos expedientes digitales de obra pública, expedientes patronales, ahora expedientes de vivienda, y principalmente los retos alrededor de estos procesos lo vivíamos con una entidad federal hace unos días donde hicimos una sesión y una de las dolencias principales lo que decían es que las áreas están desconectadas, están fragmentadas dentro del instituto y al final lo que nosotros logramos hacer es conectar ese proceso con la información, con el contenido para que las personas puedan ver lo que necesitan en el momento en el que lo necesitan. Ese es un impacto al interior, pero por supuesto al exterior, como bien Fer decía, que
ese trámite, ese proceso sea visible, dónde está, quién lo tiene. Eso es algo que este tipo de tecnologías al final ayudan. Y reducir mucho, y ahora con la incorporación de inteligencia artificial, el trabajo humano para esas actividades repetitivas, esas actividades de transcribir información, de comparar, de validar. Ahora son tareas que se pueden hacer perfectamente con inteligencia artificial y que van pues, en un impacto de capacidad de procesos. Normalmente nos enfrentamos a la situación de, oye, tengo tantas actividades, tantas tareas que con las manos que tengo no soy capaz de lograrlo. Bueno, ahí es donde esa capacidad de inteligencia artificial con agentes, con IDP, pues nos permiten escalar en procesos y vamos a avanzar en grandes volúmenes de actividades o de tareas. Creo que eso sería, Ceci. Y Ex- déjame agrego algo de esto último que mencionabas que también me parece súper interesante. Nosotros hemos trabajado con procesos desde hace muchísimos años. Es parte del core de las soluciones que nosotros implementamos. Y en toda esta definición de la implementación de soluciones de proceso para poder tomar decisiones, hay decisiones que se establecen a partir de reglas que vienen de información que ya sea estructurada o no estructurada, se puede utilizar para tomar decisiones, pero en muchas ocasiones van asociadas a tomas de decisión específicamente de personas. La incorporación de soluciones de inteligencia artificial que sean capaces de poder leer el contexto, por ejemplo, de un expediente, nos abren la posibilidad a que no sea más bien la inteligencia artificial quien tome decisiones, sino más bien tenga acceso al contenido guardado en esos expedientes que no necesariamente vienen en datos estructurados para poder agilizar opciones de toma de decisión, donde yo tengo que leer, por ejemplo, todo un documento, todo un acta de 50 hojas para poder determinar si avanzo en A o avanzo en B y que a partir de la implementación de estas soluciones, esa lectura de esas 50 hojas te la resuma en las dos opciones que tienes y con base en ello ya la persona pueda tomar la decisión y avanzar de forma mucho más ágil. Entonces, también este tipo de cosas, justo ahora lo que platicaba Daniel, recordé y es parte de lo que nosotros visualizamos como algo bien valioso en la incorporación de soluciones basadas en ella, previamente haciendo la preparación de información para poder explotarla. Tienes tu micrófono cerrado, Ceci. Ay, perdón, gracias. Y exactamente está muy bueno porque ya contestaron, espero que sí, Daniela, y si no nos escribes, que decía, teniendo la documentación junta, la IA puede responder preguntas. Entonces creo que se ata perfectamente a lo que comentaba tanto Daniel como Fernando respecto a que exactamente es una IA que además está alimentada no de modelos de datos genéricos, que a los que todos tienen acceso, sino únicamente a los de su institución. Y eso es Entonces, importante, Ceci. Eso es valioso del ofrecimiento que hacemos en cuanto a estas herramientas de IA. No es ocupar contenido que está en la nube, en algún lado, es el contenido propio de la institución al que yo voy a cuestionar. Literalmente, cuando yo le hago una pregunta a este Content Lake, me va a responder basado en el contenido, basado en incluso la federación de ese contenido que se pudiera hacer a otros repositorios o a otros sistemas, pero es el contenido propio, el que está curado, el que está ya organizado, indexado por estas capacidades de Highland, con el que voy a disponer para poder hacer esas preguntas. buenísimo. Pues miren, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, quedaron una par de preguntas pendientes, pero con todo gusto los contactamos para contestarles de forma particular. No sé si le puedes dar siguiente, Fer, por favor. Y pues con esto llegamos al final de la sesión para no robarles mucho más de su tiempo, pero pues sobre todo queremos agradecerles muchísimo el tiempo brindado, las preguntas, las reflexiones que pudimos también generar en conjunto a partir de este webinar. Esperamos que este webinar pues, realmente les haya podido generar una perspectiva diferente sobre la importancia y el papel que juega la información en la construcción de este gobierno realmente digital, porque
sabemos que cada institución de los que están aquí presentes y nos verán en grabación está en un momento distinto de su proceso de transformación. Entonces, algunas ya están empezando, otras ya están culminadas, nos decían por ahí, ¿no? Ya tenemos algunos data lakes. Entonces, ahí la intención es más bien que ustedes podamos encontrar una manera de coordinar a partir del momento en el que estén para que puedan llegar a ese segundo nivel. Entonces, pues creemos que podemos colaborar con ustedes, entonces nos encantaría conocer su realidad particular. Y aquí tienen un QR y también si le das siguiente, Fer, están datos de contacto para ver si podríamos agendar una sesión con ustedes, hacer una plática que le haga sentido a su institución, en donde podamos entender cuáles son los retos que se están enfrentando, explorar juntos oportunidades para que podamos en conjunto exactamente fortalecer su estrategia de gobierno digital. Entonces, creemos que sin duda este tipo de soluciones están pensadas que primero se entiende el contexto que tienen y ya después las necesidades y cómo atacarlo. Entonces, no hay caminos únicos, entonces por eso con gusto podemos platicar y encontrar soluciones en conjunto. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Van a recibir próximamente esta grabación del webinar y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, tanto Daniel como Fer, por la exposición. Muchas gracias a Un cada uno gusto. y que tengan muy lindo jueves. Gracias a Hasta luego. todos.